el equipo. Pero lo cierto es que está Paula Rossi ya con nosotros. Paula, bienvenida. ¿Qué haces, Paulino? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Por cierto que ya está también Gabriel Slavinsky con nosotros, analista político. Gabriel, un placer, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estamos a la expectativa de los anuncios que están al caer de Luis Caputo, que entendemos, recién decíamos un poquito pasadita a las 5 de la tarde, algunos dicen 5:15, otros 5:30. Lo que contaba Eli era que había grabado 15 minutos, no sé si tenés la misma información, Paula, que después va a explicarle los anuncios a economistas y que después va a reunirse con periodistas a las 8 de la noche, teniendo en cuenta que no va a estar con los periodistas acreditados en Casa Rosada o en el Ministerio de Economía, porque el anuncio no se hace con preguntas y repreguntas. El anuncio es grabado, ya eso ocurrió, aparentemente no se editó demasiado, salvo algunas cosas, para que todo lo que se vea en minutos, nada más, sea la puesta en escena casi de una cadena nacional sin el presidente, dejándole el peso de los anuncios a Caputo, el ministro de Economía, que ha tomado más preponderancia en las últimas horas a propósito de quedarse a cargo de la negociación con los gobernadores, de retener bajo su tutela áreas como energía y minería, y tomar a su cargo, esta es la imagen que mostrábamos hoy, cuando los asesores trabajaban en lo que es ya o lo que fue el discurso que grabó Luis Caputo. Esta es la sala del quinto piso, ¿no?, del Ministerio de Economía. Sí, ya desde esta mañana en la conferencia de Adorni, donde se trazaron algunos lineamientos, no con respecto a las medidas económicas, porque además pasó eso, Adorni fue bien claro, los anuncios económicos van a ir en voz del ministro de Economía, no tengo nada para comunicar en ese aspecto, solamente que sí, que la conferencia se va a realizar desde las 17 en adelante o después de las 17 y que el mensaje va a ser grabado. Eso fue lo único que se dijo esta mañana temprano con respecto a este anuncio y bueno, ahora estamos esperando, por supuesto, los detalles. Hay dos o tres cosas que vale la pena decir en términos económicos. Hoy hubo un nuevo virtual feriado cambiario. Hoy efectivamente el gobierno cerró el registro para anotar exportaciones de granos hasta nuevo aviso, que se supone será en el día de hoy el anuncio, por lo tanto mañana. Y hoy el Banco Central, en una normativa, recordó que a partir de mañana deja de estar vigente la pauta que establecieron ayer respecto a que el Banco Central, a demanda, tenía que autorizar lo que alguien pidiera para poder importar o hacerse de dólares. Cosa que ayer finalmente prácticamente nadie pudo acceder. Hoy se hizo un pago de 10 millones de dólares, lo contaba un poco más temprano, para que 14 pilotos argentinos de la Argentina que estaban haciendo capacitaciones en los Estados Unidos puedan volver con el avión que había comprado la Argentina y por lo tanto tenían que liberar esos dólares para que puedan regresar con ese avión. Finalmente eso ocurrió. Este mediodía se supone que van a estar volviendo en las próximas horas. Bueno, al mismo tiempo hay novedades también y anuncios en distintas jurisdicciones, también en la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad, sí, ¿verdad? Eso te quería decir porque al principio estaba pautado para las 17, me contaron que se va a pasar para las 18 después del mensaje de Caputo, el anuncio en la Ciudad de Buenos Aires. Y charlaban recién... Sobre seguridad en particular, ¿no es cierto? Es sobre seguridad del anuncio en la ciudad. Me contaban que... Viste que hablaban con Eleonora de este achicamiento, de estas señales que están dando los distintos gobernadores, los distintos mandatarios provinciales con respecto a tratar de achicar su planta o tratar de mostrar señales de austeridad. Bueno, puede venir por ahí, podemos llegar a escuchar algo con respecto a un cierto achicamiento de las estructuras dentro de lo que es los funcionarios o dentro de lo que es la planta, si querés, de seguridad, más policía en la calle y, por supuesto, el nombramiento de las nuevas autoridades para esta nueva gestión que se viene con Jorge Macri. Recordemos, a cargo del Ministerio de Seguridad está Waldo Wolf y Diego Kravetz es su secretario de Seguridad. Bueno, mientras tanto hay algunas versiones. ¿Puedes tener información que a las 18 va a ser lo de pasa a las 18 Luis Caputo? Sí. Primero la alta expectativa que hay esperando las medidas, porque me da la sensación de que estamos viviendo un momento histórico, quizás en esta misma mesa, sabiendo de que en breves minutos viene el cambio de época. El cambio de época, diría, con el ajuste más anunciado de cualquier campaña electoral que hayamos vivido, en donde el presidente electo, ahora en funciones, demoró 48 horas, que me parece natural, nada del otro mundo, en que su ministro de Economía anuncie medidas realmente impactantes. Creo que hay
un antecedente, que es el antecedente López Murphy, no por el resultado finalmente que terminó en su renuncia, pero sí de esto de anunciarlo fuertemente, generando alta expectativa. A partir de esa renuncia de López Murphy, los ministros de Economía siempre quedaron virtualmente en un segundo plano para dar malas noticias. Había como un manual del marketing político que decía: las malas noticias mejor no darlas, dejarlas de costado o tratar de disimularlas. Sin embargo, lo que parece que va a suceder hoy y lo que viene pasando en el formato comunicacional de este nuevo gobierno es que hay una relación con la ciudadanía de cruda verdad. Se habla de herencia dramática. Sí. Y ahora vienen los anuncios. Que efectivamente te lo justifica esa herencia dramática todo lo que puedas anunciar. El tema es si vos podés continuar con este nivel de crudeza 1 año y medio o 2 años. Bueno, porque ya endilgar el pasado, 2 años vista, va a ser muy complejo si la situación no se revierte. Ahora hay una enorme expectativa de que está esto claro ocurra, de que hay, primero, una enorme expectativa. Segundo, una enorme expectativa de que este tratamiento brutal, duro, ante la enfermedad diagnosticada de la herencia recibida, tenga éxito en alguna medida. O por lo menos que haya alguna sensación de que las señales, los indicadores están en el camino correcto. Que vale la pena el esfuerzo, digamos. Menem decía, estamos Sin mal, duda. pero vamos bien. Exacto. Milei dice, hay luz al final del camino. Sí. Y lo vamos a atravesar y por lo tanto no vamos a retroceder, ni nos vamos a rendir. Seguro que ese esfuerzo es muy complicado de decodificarlo, de que, digamos, la esperanza de que el futuro sea mejor es muy difícil de codificarlo mientras se atraviesa ese esfuerzo. Y ese es el desafío que tiene Milei y todo su equipo, de comunicar de alguna manera, estar muy cerca, dando información y mensajes que acompañen a la ciudadanía. De todas maneras va a primar mucho la idea de la austeridad, ¿no? Si el gobierno es austero y ejemplificador y da el ejemplo, esa ejemplaridad puede tornarse en una recuperación de la autoridad. Sí. Sí, o sea, es una... A este gobierno no le está permitido el desaguisado de Alberto Fernández. Estoy de acuerdo. No le está permitido el estropicio que en algún momento gestó en su alrededor el propio Carlos Menem. Sí. Cuidado, porque eso es una condición. Por eso digo, es una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria. Pero es una condición, por supuesto. A eso me refiero, digo, es la condición. Digo, no podemos pedirle ejemplaridad Tranquilo. a la política o esfuerzo a la ciudadanía si no arrancamos por casa. Me parece que eso está dispuesto a hacerlo este gobierno. El tema es que eso es una condición lógica para esta instancia, pero no suficiente para lo que viene. Bueno, hoy a la mañana, en la conferencia de Adorni, hubo varios anuncios que se hicieron. Creo que el que más resonó fue esto de que por 1 año no va a haber pauta oficial para los medios de comunicación, pero también dentro de lo que fue contando es este achicamiento que se está haciendo en los ministerios, las secretarías, las direcciones. Dijo que de momento tienen constatado que hubo un 34% de reducción en los distintos niveles de funcionarios. Así que hay un intento también del Ejecutivo Nacional de mostrar una cierta austeridad en la gestión. Hay que ver, son los primeros días, por supuesto hay que ver cómo siguen estas cosas, pero creo que la lógica estaba en eso, en decir, nosotros vamos a ser austeros para también pedir, bueno, para tratar de implementar este ajuste que ya vienen diciendo. Y yo te diría que esta austeridad es una situación que ha sido votada mayoritariamente, porque después podemos pensar si el 55% que votó a Milei en realidad está de acuerdo con un ajuste brutal a situaciones de la sociedad, aunque haya sido anunciado, ¿no? Si realmente están convencidos... En realidad Milei siempre dijo el ajuste va a ser sobre la política. Al comienzo, luego viró a algo más general, por lo tanto, digo... Quizás ese 55% no está tan de acuerdo cuando uno le pregunten si ajustar tarifas, ajustar subsidios, frenar la obra pública, estaría de acuerdo. Sí, pero lo que sí estoy convencido es que mayoritariamente la sociedad sí votó esta austeridad. Y me llama la atención las medidas anticipadas de gobernadores e intendentes que ven venir el huracán y toman las decisiones anticipándose a los comunicados que vienen ahora, tanto de Caputo, pero también de Milei y Adorni, en un sentido lógico de austeridad y de prudencia. Adorni dijo, todos los contratos firmados en el último año están en revisión. Quien no entregue la información que se pida será sancionado. Queda suspendida la pauta a los medios de comunicación por 1 año.
Hubo una reducción, dijo, del 34% en la cantidad de funcionarios en el primer día. Dijo, los ministerios pasaron de 21 a 9, las secretarías de 106 a 54 y las subsecretarías de 182 a 140. Exacto. Efectivamente, Adorni lo que intentó con ese círculo ahí, presidente de la Nación detrás, en conferencia de prensa esta mañana, es decir, miren, estamos haciendo nosotros el esfuerzo. No nos es indistinto. Y a la tarde Caputo va a pedir un esfuerzo al resto. Nosotros, y ahora viene el del resto. ¿De qué magnitud, dimensión y proporción es? Lo conoceremos en minutos. Aparentemente todo iba a ser a las 5. Algunos dijeron un poquito más tarde. Acaba de decir Gabriel, che, escúchame, me parece que vas a las 6. Con lo cual, la expectativa es todo lo que ustedes ya conocen, en una City porteña que estuvo definitivamente muy trastocada, con bancos que pusieron al dólar oficial a 700 pesos para la liquidación de los saldos en dólares de las tarjetas de crédito que en muchos de los casos vencieron entre ayer y hoy. Los que les tocó hoy, algunos bancos privados, pusieron 700 más todo el conjunto de impuestos, daba una ecuación de casi 1.780 pesos por dólar gastado por compras que se hicieron en el exterior o bien por servicios que se contrataron desde la Argentina al exterior. Las plataformas de streaming, Netflix, Spotify, Disney+, y otras que podría uno mencionar. Así que yo creo que efectivamente en esa tensión obviamente entró los dólares financieros consolidados arriba de los 1.000 pesos, el dólar blue casi en 1.100 en el interior, muy poquitas operaciones, todo en un desencillar hasta que aclare, como decían en el campo, incluso en el sector comercial. En distintas áreas, rubros, en la construcción, efectivamente en los super hipermercados, muchos listados de precios que los super no validaron, por lo tanto no tienen productos en góndolas porque no quieren validar aumentos del 40, 60, 80 y hasta el 100%. Todo lo cual veremos si mañana se validan o no en virtud de los anuncios de hoy y qué es lo que pasa y qué medidas de contención eventualmente pueda tomar Caputo, ¿no? Sí, para sumar, también hay mucha expectativa en el bloque libertario, tanto en senadores como en diputados, para después ver cómo esto se traslada al Congreso de la Nación, porque lo que te cuentan es, los legisladores libertarios es, bueno, vamos a tener que leer cuando llegue el proyecto para lo que es el Congreso, seguramente algunas medidas Caputo tal vez las podrá implementar directamente desde el Ejecutivo, pero hay cosas que van a tener que pasar por el Congreso. Bueno, hay algunos legisladores libertarios te dicen, estamos esperando ver todo para poder después contarlo. Dame un segundo, porque me están hablando acá y me dicen, vamos urgente a Carlita Ricciotti. Dale. Carlita, ¿qué está pasando? Paulino, perdón, porque estaba viendo que pasaba por atrás Orio, que es el publicista de Javier Milei, pero les quería ir con una información urgente, que es que el Banco Central ha convocado a todos los bancos a una reunión para mañana a las 9 de la mañana, antes de que abran los mercados. Allí mismo en el Banco Central, el nuevo presidente del Banco Central, Bausili, ha convocado, repito, a todos los bancos para tener una reunión para explicarles el alcance de las medidas que van a ser anunciadas hoy, que decíamos y estamos esperando desde a las 17:15, bueno, aparentemente todo se está retrasando, dicen que todavía están trabajando en la grabación que se hizo hoy más temprano, que van a pasar los parámetros para ver por dónde lo van a transmitir, seguramente sea desde el sector de presidencia, pero esto se está retrasando un poquito y como ustedes estaban confirmando allí en el piso, sería más cerca de las 18, por lo que continuamos con la expectativa de estos anuncios que hará el ministro Caputo en algunos minutos más, ¿no? Pero reiteramos, mañana a las 9 de la mañana, reunión de todos los bancos privados y no privados allí en el Banco Central, convocados por el nuevo presidente del Banco Central, Bausili. Bueno, impecable, Carlita, gran anticipo. También alguien me recuerda, el querido Eduardo Serenini, un abrazo, que finalmente los mercados en Estados Unidos cierran a las 6 de la tarde, ¿no? Julián, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bienvenido, te sumo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Con lo cual ese puede ser también un argumento para posponer todo hasta las 6 de la tarde. Puede ser. Por las repercusiones de las acciones argentinas en el exterior, eso voy, Sí, ¿no? los bonos y las acciones cierran a las 6 de la tarde, así que quizás eso quiera empalmarlo para no generar una distorsión en cuanto a las expectativas. La bolsa local cierra a las 5, Wall Street hoy cierra a las 6 porque es horario de invierno. Entonces, antes cierra a las 5 y ahora a las 6. Es importante porque es un dato adicional que ponemos sobre la mesa, porque todo está grabado, solo hay que... Iba a decir darle play. Darle play, no, casi correcto, le tiré me 47 años arriba de la mesa, pero no importa. Darle play al cassette. Exacto. Pero ahora también se le da play.
Bueno, alguien habilita, che, va al aire, ¿no? ¿Está bien? No es con la inteligencia artificial, además, que se resuelven las cosas, sino sería muy fácil. Bueno, ¿tenés expectativas, Julián, de que haya unificación cambiaria o eso es un extremo definitivamente imposible hoy? Yo creo que la parte más importante de lo que vamos a escuchar es la parte fiscal. El plan de Caputo es 100% fiscal. Porque todas las variables confluyen hacia ese tema. Vos necesitas confianza en el tipo de confianza para que el tipo de cambio no se dispare. Para eso necesitas que la brecha caiga y cuando cae es por cuestiones de consolidación fiscal. Así que eso por un lado. Lo mismo con lo que tiene que ver con los pasivos remunerados. Hay que ver qué es lo que hace Caputo, si decide utilizar el mercado de capitales local para obtener pesos y después canjearlo con LELIQs, pero para hacer eso también necesita una señal fiscal importante. Todo tiene una vertical fiscal. Lo que pasa es que tenemos una cantidad de desequilibrios macroeconómicos tan importantes, tenemos pasivos remunerados explotados, no tenemos reservas, atraso cambiario, inflación, recesión. Bueno, esta inflación no le va a gustar a Cristina que se diga, pero hace 12 años que estamos en esta inflación, por lo cual se necesita moderar un poco lo que tiene que sustancialmente la parte fiscal y de ese punto de vista espero una señal muy importante en lo que tiene que ver con ese tema. Además, vamos rumbo hacia una aceleración en la inflación y en el tipo de cambio. Probablemente el Banco Central va a tener que subir la tasa para acompañar esa dinámica, ese fogonazo inflacionario y entonces también necesitas una señal fiscal que complemente. Estaba mirando algún dato. ¿Cuántos son los pasivos remunerados más o menos? 25.000 millones de dólares evaluados al contado con liquidación que te están devengando al 133% anual. Te generan 2.5 billones de pesos por mes de emisión monetaria para pagar los intereses. Pasivos remunerados son la que tienen los bancos que salieron de las LELIQ, en muchos casos, ayúdame. Los pasivos remunerados son dos, mayormente. Correcto. LELIQs y pases. ¿Qué hicieron los bancos? Migraron de las LELIQs a pases. Eso es gravísimo desde el punto de vista del patrimonio del Banco Central. ¿Por qué? Porque la LELIQ te vence a 28 días, el pase te vence a un día, por lo cual hoy los pases son el 80% de los pasivos del Banco Central y te vencen a un día. Entonces vos tenés que... Todos los días tenés que estar renovando. Ese es el problema. Se acortó lo que se llama la duration, la maturity de la deuda del Banco Central al extremo, a un día. Todos los días tenés una bomba a punto de explotar. Por eso, y encima te genera una cantidad de pesos tan grande que tenés que emitir que necesitas resolver eso inmediatamente. Hoy hubo una nueva licitación del LELIQ y entiendo que otra vez lo que se renovó fue ínfimo, 1 o 2%, con lo cual la bola se está desarmando porque los propios tenedores de LELIQ se están yendo. No se está desarmando. Están migrando el problema de un instrumento. Ya no es LELIQ el instrumento, sino que empiezan a hacer los pases, como bien describís, que son aún más gravosos que las propias LELIQ, por lo que vos decís. Siguen estando en la parte del pasivo del Banco Central. O sea que no se fue el problema. Correcto. De hecho, se agravó porque, como bien decís, o lo estamos comentando, se acortó el plazo de vencimiento de esa deuda. Al banco comercial le sirve porque acorta el riesgo de algo a 28 días, lo acorta un día. Pero el deudor, que es el Banco Central, reduce su deuda de 28 a un día. Entonces eso es inquietante, por lo menos. Da la impresión que, entonces, vos entendés que el foco va a estar en lo fiscal, no tanto en lo monetario, que será después los anuncios, lo que aparezca en el boletín oficial, probablemente con las decisiones del Banco Central que van a acompañar los anuncios de Caputo, ¿correcto? Para mí va a haber un plan económico integral. Eso significa una fuerte señal fiscal. Necesitas corregir la parte cambiaria. El problema es que como vos vas a tener una corrección cambiaria importante, para que esa corrección cambiaria después no se traslade a más inflación, necesitas aclarar expectativas. ¿Cómo aclaras expectativas? Con la parte fiscal. Entonces, toda la vertical va a ser fiscal, pero tenés un montón de aristas, que es la parte cambiaria, el tema de las LELIQs, la deuda en pesos en general. El tema gastos o inversión del Estado, ponelo como quieras. Vos mantenés el presupuesto 2023, por lo tanto licuás partidas para universidades, para programas sociales, para contrataciones del Estado. Sí. También jubilaciones, por caso el bono de los 50.000 pesos que se pagan en diciembre a los jubilados de la mínima. ¿Vos creés que no sigue en enero y febrero? No sé, la verdad que no quiero hacer futurología. Porque creo que hay que ser muy cauto. ¿Va a haber medidas compensatorias frente a la explosión de precios?
Mira, no lo sé. Creo que es un momento para ser muy cauto. En minutos nos vamos a enterar. Me parece que la parte social va a quedar lo más flexible posible. Sí, hoy lo volvió a decir Adorni otra vez, que nadie se iba a quedar sin asistencia social y que justamente esa parte va a ser flexible a ver cómo evoluciona la situación, en otras palabras. Claro. Probablemente ¿Qué tarea tendrá Pablo de la Torre, ¿no es cierto? En el flamante secretario ya de hizo Desarrollo Social. ayer la transición con Victoria Tolosa Paz. Tolosa Paz, perdón, sí. Probablemente tengamos ajuste en lo que son las transferencias del Estado a las provincias, probablemente tengamos ajuste en la obra pública, vamos a tener también ajuste en lo que es tarifas. La estructura del Estado se tiene que achicar, así que me parece que apunta a un equilibrio fiscal, un ajuste del 5%, son 25.000 millones de dólares que quiere ajustar Milei. 2.000 millones por mes. Y se necesita un shock, naturalmente, porque la macro no resiste, la macro sin shock. En eso se inscribe entonces la carta que le envió a Xi Jinping, la idea de que le habiliten los swap y que quedaron en una pronta idea, en la idea de una pronta conversación, al menos telefónica, invalidando aquello y demostrando un enorme pragmatismo de que yo no voy a tener relaciones comerciales, o no, mejor dicho, no voy a tener relaciones con países comunistas. Exacto. Parece que no solo va a tener relaciones comerciales, como él dijo, que nos iban a invalidar, sino que además, con cierta cuota de pragmatismo, dice, bueno, si hay algo disponible, que en todo caso también me lo dé, ya no importa quién me lo está dando, porque al final del camino lo necesito. Esto es como la construcción del poder hacia adelante. Lo que dijo en el propio discurso, no me importa de dónde vengan, no me importan qué hayan hecho, me importa hacia dónde quieren ir. Sí. Todo esto a los dirigentes que se van sumando al espacio de la Libertad Avanza para ocupar distintos casilleros, ¿no? Sí. Una necesidad también, pragmatismo y necesidad, me parece que la necesidad tiene cara de hereje y tomaría la campaña como referencia nada más. Digo, porque si no nos vamos a centrar en las contradicciones. Algunos lo llaman la evolución del pensamiento y otros espantados dicen no, la verdad que acá vemos contradicciones de modo constante. Yo lo que diría es pasado referencia que no me permite predecir lo que viene, pero sí me parece que lo que tenemos que ver sobre todas las cosas son las acciones. Lo de hoy, para mí, es clave. 18 horas, entender cuál es el rumbo, hasta dónde está la hoja de ruta. Correcto. Porque ahí también, como yo vengo diciendo, me parece que este es el ajedrez en donde el Ejecutivo mueve las blancas, ¿no? Arranca. Después las negras también juegan, ¿no? Claro, y después las negras también juegan. Y en esas negras hay que ver si se acompaña el viento huracanado o se resiste a lo que viene con el comunicado del Caputo. Hay un indicio que no me parece menor. En las acciones que ya empezamos a describir del cambio de época, no solo desde lo simbólico, da la impresión que a esta hora está confirmado. Primero, mañana hay mañana hay sesión en la Cámara de Senadores, prevista a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Eso es lo que resolvió la labor parlamentaria hoy. Sí, que hay también dudas con respecto a quién va a presidir, quién va a tener la presidencia provisional del Senado. Viste que sonaba muy fuerte Paul Troni. Bueno, hay otros nombres que parece que están en danza. Yo creo que no es Paul Troni, ¿eh? No, sonó en su momento, por eso te digo. Sí. El puntano. Yo te diría que es de San Luis, hasta donde sé y hasta donde tengo información. Lo van a confirmar muy pronto. Sería Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado. Poneme la foto, Bartolomé Abdala, porque no es una figura política menor, es uno de los fundadores del PRO en San Luis. Fue presidente del PRO. Luego se corrió y abrazó a la Libertad Avanza. Sería efectivamente el propio Bartolomé Abdala el presidente provisional del Senado, que habría validado Victoria Villarruel con consenso con buena parte del arco opositor. No tenemos claro con el peronismo también, no se sabe, pero que desplazaría a Paul Troni, que era el hombre que no quería Mayans, Infran y Cristina Fernández de Kirchner, el formoseño que le quiere discutir el poder hacia adelante al propio Infran, que ayer terminó reasumiendo por octava vez su mandato como gobernador en Formosa. Tercero de la sucesión presidencial. Tercero en la sucesión presidencial, efectivamente, que Cristina Fernández de Kirchner había dicho que tenía que ser de la Libertad Avanza, al igual que en diputados, que es Martín Menem, pero que ayer fuertes rumores se hicieron correr por parte del peronismo de decir, si es Paul Troni, y es Paul Troni o Paul Troni, bueno, no va a ser Paul Troni, vamos a imponer uno propio, y jugaban la idea de Juliana Di Tullia. Buscando consensos con algunos senadores, tiene 35 el peronismo unificado, de los partidos provinciales. Aparentemente
Los misioneros ya habían dicho que votaban de la Libertad Avanza, Beretilnec estaba en esa línea y ese era el mandato a su sucesor. Bueno, da la impresión que termina primando esta idea y que habría 38 votos para que el presidente provisional del Senado, en un cambio de clima de época histórico, sea efectivamente un hombre no peronista, en una hegemonía que el peronismo ostentó en el Senado como mayoría hasta hace un año y que ahora se convierte en la primera. Paradojas, ¿no? Que un hombre no peronista, funcional al peronismo de este momento. Funcional de entender de que el único refugio de la resistencia del peronismo va a ser Cristina, sus senadores, Axel con el discurso de ayer en la reasunción en la provincia de Buenos Aires, mostrándose como los únicos cómodos para confrontar rápidamente con las acciones y las medidas de la Libertad Avanza, Caputo, Milei y Villarruel. Me parece que hay un posicionamiento bastante claro del peronismo reagrupándose en un esquema de contraste político. Hay que ver si, como dijo Alberto Fernández, más allá de que valga poco su palabra, si Kicillof logra contener a todos o no, porque ahí hay un enigma. Kicillof dijo: lo que falta no se consigue con motosierra ni ajuste. Sin igualdad de oportunidades, la famosa libertad es una estafa. Dijo: viva la justicia social, carajo, también, en una referencia Correcto. a lo que fue la frase típica de Javier Milei. No, perdón, si agarrás los primeros 5 minutos del discurso de Kicillof, cada oración está en contraposición, es el contradiscurso de la Libertad Avanza. Bueno. Es la respuesta al discurso de Milei en el Congreso. Es básicamente, nosotros representamos a la política. Es verdad que tenemos que mejorar, que la herramienta política no dio las respuestas correctas, que nuestro gobierno fue malo, pero sin embargo es con más política, con más Estado, con más derechos, no con más libertad. Me parece que ese es el contraste que se está marcando en un doble juego que me parece que al peronismo le queda cómodo y la Libertad Avanza protagoniza, dejando bastante más incómodo a gente de Juntos por el Cambio, del PRO, del radicalismo, sobre todas las cosas, en un contexto en el que no saben si acompañar los vientos huracanados o confrontar como oposición. ¿Cuál es el PRO? Mañana hay una reunión del PRO efectivamente convocada por Mauricio Macri, hasta donde sé, donde estarían los principales referentes, no sé si en Núñez o en Vicente López, para intentar hablar sobre el futuro del PRO como tal. Mañana. El problema es el contexto. ¿Cuál es el PRO? ¿Cuál va a ser el PRO? ¿El de Frigerio diciendo nosotros somos oposición por ser gobernador de Entre Ríos? ¿O el de Patricia Bullrich desde adentro del Ministerio de Seguridad? Es muy complicada esa posición. Macri. O el Mauricio Macri desde afuera, digamos... También tenés algunos larretistas. Bueno, pero por eso digo, yo te hablo de la contradicción inicial, la original, la más simple, que es Patricia Bullrich adentro y Frigerio diciendo somos oposición. Está Carla Ricciotti, urgente, perdón, Paulita, porque hay movimientos en el Ministerio de Economía. Carla. Sí, mira, estoy contabilizando, bueno, justamente, ¿no? El contador que tiene el link de Casa Rosada para empezar con la transmisión de estas imágenes. Y ya está en cero. Dice, comenzará en 0 minutos, 0 segundos. Así que tendría que estar comenzando de un momento a otro este anuncio, esta transmisión. Estaba calculada cerca de las 17:45, por lo que veníamos descontando de este, perdón la redundancia, ¿no? Pero de este contador, y marcaba para las 17:45 aproximadamente el inicio de la transmisión. Ingresaron por esta puerta, justamente apenas terminábamos de la salida anterior, Santiago Caputo y Agustín Romo, también con el publicista Santiago Oria, que era el primero de los que veía. Cruzaron rápidamente de Casa Rosada hacia aquí, dijeron que no iban a hacer declaraciones. Santiago Caputo dijo, estamos con un tema, después hablamos. Bueno, sí, estamos con un tema realmente, y todos expectantes a ver si comienza finalmente esta transmisión de un momento a otro, que todavía siguen marcando, a ver, correcto, en 0, como que ya tendría que estar por comenzar. Un dato, Agustín Romo es diputado de la provincia de Buenos Aires, pero es un hombre muy efusivo en las redes y ha llevado en buena medida parte de la comunicación de la Libertad Avanza. Es del equipo de Santiago Caputo. Santiago Caputo es el hombre que trabaja la estrategia y también la comunicación. Bajo su tutela está trabajando todo el equipo de comunicación, hasta donde sé. Y ellos tienen una enorme confianza respecto a que la comunicación va a ser la clave en el relacionamiento con la gente y en la
idea de tener la licencia social para abordar los problemas que ellos dicen que hay que abordar de la manera que los hay que abordar en la Argentina de hoy. Sí, mirá, Paulino, me parece que la comunicación va a ser fundamental. Y me parece que, sin ser dramático, un poco lo dijo Milei, la Argentina va a tener que prepararse quizá para los peores 6 meses que hemos tenido en los últimos 40 años, probablemente, porque hacer la devaluación que se va a hacer, el fogonazo inflacionario que se va a venir, cómo va a impactar el tema del déficit fiscal sobre el nivel de actividad, todo eso va a implicar un impacto desde el punto de vista de la economía muy frágil, va a impactar sobre el bolsillo, va a impactar sobre el salario real, con lo cual me parece que el equipo económico se tiene que preparar para dar malas noticias. Milei, para llevar a la Argentina a un estado mejor, primero tiene que deteriorarla, porque tiene que desarmar todos los nudos que dejó el gobierno de Alberto Fernández. Como digo, ¿no? Sin reservas y con un peso muy apreciado, no tenés competitividad. Para ganar competitividad tenés que devaluar. Si no devaluás, si no ganas competitividad, no acumulás reservas. Y sin reservas no funciona la economía. Los mercados dieron beneplácito a la asunción de Milei, no hay duda. Finalmente hubo un recorrido muy alcista en la bolsa, en los mercados internacionales. Hoy el riesgo país lo veo abajo de 1.900 puntos básicos, desde los 2.600 en los que finalmente transcurrió la escena previa al balotaje del 19 de noviembre. Sigue siendo altísimo, sigue siendo altísimo. Nos dejaron fuera del mapa completamente. ¿Qué es un riesgo país promedio? ¿400 puntos, 300 El promedio de la puntos? región está a 300 puntos. ¿Sí? Es tenemos 6 veces más que lo que deberíamos tener, aún hoy bajando 800 puntos casi respecto a un mes atrás. Claro, ¿cuánto más de tasa paga el país por encima del riesgo, el libre de riesgo, que es la tasa de Estados Unidos? Hoy estás pagando con la tasa más o menos en torno al 5%, con un riesgo país en 2000 estás pagando 25% mínimo de tasa. Los bonos te están rindiendo más. O sea, si Argentina va a buscar financiamiento afuera, le darían al 25% anual en dólares. Mínimo. Lo cual no existe. Impagable. Nos deja fuera de la cancha. Por eso fueron a hablar con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF, con el Banco Mundial, a ver qué puede aportar a la Argentina o qué pueden aportar los organismos multilaterales de crédito que ya han financiado y mucho, vale la pena decir, a la gestión anterior. Fueron el sustento de que se llegue con la lengua afuera al lugar en el que se llegó. Bueno, al FMI peronista que tuvimos durante el Alberto Fernández lo vamos a necesitar más que nunca. Al FMI que le perdonó todo, que le dio que Argentina seguía incumpliendo y nos seguían tirando guita sin ningún castigo, me parece que ese FMI lo vamos a necesitar más que nunca. Espero que lo tengamos. Espero que no tengamos el FMI de Macri, que le pidió el ajuste fiscal en cuestión de meses, y que tengamos el FMI laxo post pandemia, que le permitió de todo. Hay un tema, y viene el segundo del Tesoro norteamericano en la Argentina, Julián, en el transcurso de los próximos días, hasta donde conozco. ¿Eso podría implicar algún desembolso? ¿Hay margen maniobra para algún desembolso de fondos frescos del gobierno norteamericano o eso es imposible? No hay mucho registro de eso. ¿Vos crees que los conejos de la galera no están, no existen y por eso tiene que ser austeridad total y punto? Sí, o sea, la parte fiscal es fundamental para mejorar todas las variables. No veo que... Yo creo que quizá Caputo busque mejorar a lo sumo la parte que no se endeudó con el FMI, encontrar quizás alguna otra vía adicional dentro del FMI o con otros organismos. No veo que la Argentina quiera tomar más deuda de la que tiene, pero al mismo tiempo Caputo necesita urgentemente abrir los mercados internacionales porque la deuda que tiene es impagable. Entonces vos necesitas el mercado internacional solamente para rolear, es decir, me vencen 100, emito 100 a más plazo. Y entonces al tenedor le pago con bonos, no pago con reserva, porque no nos dejaron ninguna reserva. Algo que es una verdad de perogrullo, pero ayúdame, Paula, Sergio también, por cierto. Los países no pagan las deudas. Los países lo que hacen es van prorrogando las deudas, van cumpliendo compromisos que asumieron ayer, hoy, asumen nuevos compromisos y siempre con la perspectiva de que como van pagando los compromisos que asumieron antes, siempre te van a pagar y por lo tanto vos estás dispuesto a prestarle y entendés que es un préstamo relativamente seguro. Totalmente. Por eso hay países que hasta incluso deben más que lo que producen en un año. Tienen más del 100% de deuda de PBI, ¿correcto? Totalmente. Por eso necesitas tener abiertos los mercados internacionales, porque si no tenés financiamiento internacional, la capacidad de pagar tu deuda es muy difícil. Entonces por eso digo, es dramática la situación de cómo está Argentina hoy en el mundo, que estamos totalmente fuera del mapa, pagando
A ver, rendimos más que Ucrania, rendimos más que Angola, rendimos más que, no sé, Nigeria. Rendimos más significa que tenemos más riesgo país que Claro, Nigeria, somos que más Angola, riesgosos que Ucrania. para el mercado argentino es más riesgoso que esos países. Esa es la herencia que dejó Alberto Fernández. ¿Pero por qué? Porque el estado de situación de la macro argentina es dramática. Porque uno, cuando compra un bono, lo que hace es juzgar la capacidad o voluntad de pago del gobierno. Entonces decís, che, ¿tenía capacidad de pago el gobierno de Alberto Fernández? Y no, pues no tenía un mango de reserva. ¿Y tenía voluntad de pago? Y qué sé yo, o sea, es un gobierno más de izquierda, más antimercado, entonces la capacidad y voluntad de que el gobierno de Alberto Fernández pague su deuda era muy baja, tenía toda la justificación que el riesgo país valga lo que valga. Lo que pasa es que la herencia deja muy mala y impide que el riesgo país caiga más. Para que caiga más necesitas un plan de austeridad y un plan integral, que es lo que está por anunciar Caputo. Se viene el anuncio de Luis Caputo. Claro, la idea de hacerlo de 17:45, tal vez en 7, 8 minutos, tenga que ver con esta idea de concluirlo a las 6 de la tarde, que es el momento en el que cierran todas las operaciones de los mercados de bonos y títulos públicos de la Argentina en el exterior, por este horario que vos bien marcás de invierno en los Estados Unidos. Sí. Por lo tanto, sería lógico, o es a las 18 o es a las 17:45 para que no haya capacidad de reacción y el mercado cierre en simultáneo con la conclusión de los anuncios de Caputo. Tendría más sentido que sea a las 6 de la tarde, ¿no? 17:45, porque va a estar operando el mercado los últimos 15 minutos. No sé, pero bueno, no sé por qué ese momento justo. En la transmisión oficial lo daban a las 17:45, pero así se fue pasando de horario. Claro, así te doy que, un ejemplo, bueno, cuando las compañías emiten su balance lo hacen a las 6 de la tarde, no 17:45. Claro. Si quieren hacer algo parecido, acoplándose a Wall Street, tendría que ser a las 6 de la tarde. Bueno, da la impresión que vienen los anuncios en materia impositiva, de materia tributaria. ¿Vos no crees que haya aumento de impuestos, o sí? ¿Crees que en todo caso va a haber prolongación de impuestos malos, nocivos, impuesto país, tantos otros, que Milei filosóficamente quisiera derogar, pero que no tiene margen para hacerlo? Eso claro, lo mismo, en mi opinión, se discutió mucho, en mi opinión, lo mismo que el cepo. Para mí el cepo hoy es el aliado del gobierno, porque tenés la demanda de pesos, la gente no se quiere quedar con peso, entonces no demanda pesos. Si vos liberás el cepo, como la gente no se quiere dar el peso, se va al dólar, entonces alentás una corrida cambiaria. Y podés tener un efecto puerta 12. Exactamente, contra el dólar. Entonces me parece que no va a haber el tema del cepo, puedo equivocarme porque no conozco las medidas, pero no se va a liberar el cepo y ¿ves un desdoblamiento cambiario? ¿Cómo? ¿Ves no sé cómo va a ser la parte cambiaria. Un dólar financiero y un dólar comercial. Y bueno, es una posibilidad. ¿Es una posibilidad o no? No tengo la o dólares financieros libres y un dólar comercial, solo comercial, en torno a, qué sé yo, 700 pesos, más o menos, 800. Igual, Paulino, convengamos que hace 4 años que no tenemos un plan económico, hace 4 años que venimos improvisando del gobierno anterior. El gobierno decía que se jactaba de no tener programa o no tener plan. Entonces, entiendo el nerviosismo de la gente que ya asumió hace 2 días Milei y ya quiere un plan económico, pero hace 4 años que venimos con este escenario de no hacer nada, postergar los problemas, agigantarlos, y así llegamos al 140% de inflación al borde de una hiper. Yo creo que la situación, me están escribiendo de todos lados, porque hay múltiples versiones hasta ahora, no voy a dar cuenta de ninguna porque estamos al caer. Y la verdad es que podemos quedar rehenes de alguna información. Dicen que está todo bajo 7 llaves, lo ha manejado el equipo de comunicación. Eventualmente ya lo contamos. A ver, el mensaje está grabado, se grabó este mediodía. Sí, hace un ratito. Se terminó de pulir hace un ratito. Caputo estuvo en la reunión de gabinete. Sí. Después hubo una segunda reunión con autoridades del Banco Central. Sí. Participó Federico Sturzenegger de ambas reuniones. Sí. Que es el hombre que trabajó en el marco de desregulación generalizada que espera Milei a poderle aplicar a la economía. Federico Sturzenegger, que es un hombre que trabajó sobre la idea de la reforma del Estado, que hay que ponerla en práctica y hay que ponerle acción a algo que implica un Estado más chico. Bueno, ¿cuán chico? ¿De qué magnitud? ¿De qué dimensión? ¿Hasta dónde llega esa reestructuración del Estado? Elimina rulos, elimina, qué sé yo, decían... Burocracias. ¿Burocracia en qué lugar? ¿En qué sentido? Secretaría, subsecretaría parece muy claro. Direcciones, subdirecciones también no lo tenemos claro. Ministerios también, de 21 a 19. Mirá, muchos hablan de las contradicciones de la campaña, lo hablamos antes, pero la realidad es que hay aspectos económicos que fueron de una evolución y de contarlo a la sociedad
casi de modo simétrico. Lo que se fue diciendo es lo que va pasando. Porque parece que la sociedad se va como sorprendiendo de, no, me parece que tanto no va a ser. No, creo que no va a suceder de este modo. Y sin embargo, paso a paso va cumpliendo con las cosas que dice. Mirá, cuando hablaban de la transición con Alberto, parecía que lo ninguneaba, terminó siendo así. Cuando hablaban de la negociación en el gabinete con Macri, terminó siendo gente propia, más que nada, con algunos agregados. Me parece que todo lo que se va consolidando es el Milei original, de alguna manera, ese que viene con la motosierra, disruptivo, provocador, pero anunciando el recorte que teóricamente en unos minutos se va a desencadenar. Déjeme hacer una pequeña pausa porque ¿sabías que durante estos días Didi garantiza 0% de comisión?